Hermanos, cada vez que el Señor nos convoca, nos ofrece la sabiduría que orienta la vida. Con ella y desde ella revisamos y reordenamos nuestra vida, pero también recibimos la misma vida en la comunión para vivir de acuerdo con esa palabra. Renovemos, hermanos, nuestra fe y celebremos con gran fervor estos misterios. De pie, para entonar el cántico de entrada y con gran alegría recibimos a Fray Luis Olmo de la parroquia Santa Clara de Asís en Carolina. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en la sombra, ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Somos el pueblo convocado, somos el pueblo que ora, que alaba al Señor y que también acude a Él en sus propias necesidades. Así que esto es lo que hacemos a lo largo de estas celebraciones, sobre todo en nuestras Eucaristías. Vamos a comenzar con la sinceridad que nos debe siempre caracterizar como cristianos, con la humildad, como decía Santa Teresa, nuestra verdad, y reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia,
y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cada día para nosotros es un juicio donde experimentamos la visita amorosa y perdonadora de Dios. Somos cristianos, el juicio de Dios. Escuchemos atentos. Lectura de la profecía de Joel. Vestíos de luto y haced duelo, sacerdotes. Llorad, ministros del altar. Venid a dormir en esteras, ministros de Dios, porque faltan en el templo del Señor ofrenda y libación. Proclamad el ayuno, congregad la asamblea, reunid a los ancianos, a todos los habitantes de la tierra, en el templo del Señor nuestro Dios, y clamad al Señor. Ay de este día, que está cerca el día del Señor. Vendrá como azote del Dios de las montañas. Tocad la trompeta en Sión, gritad en mi monte santo, tiemblen los habitantes del país. Que viene ya, está cerca el día del Señor, día de oscuridad y tinieblas, día de nube y nubarrón, como negrura extendida sobre los montes, una horda numerosa y espesa. Como ella, no la hubo jamás. Después de ella no se repetirá por muchas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. El Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. La lucha contra el mal se desarrolla a través de la fe y acogida de la palabra. El mal, sin embargo, sigue en su lucha y en especial con aquellos que han hecho de su vida morada de Dios, buscando su recaída. Escuchemos el Evangelio de Lucas, pero antes cantemos el Aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya.
Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa los demonios es por arte de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina, y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Beelzebú, y si yo echo los demonios con el poder de Beelzebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En las primeras lecturas de estos días, de esta semana, hemos estado escuchando diferentes textos bíblicos, profetas, novelas como la de Jonás, Malaquías, Baruch, y hoy nos corresponde Joel, un profeta poco conocido, pero que aprovechamos un poco la misa para tratar de conocerlo. La palabra Joel o el nombre Joel significa Yahvé es Dios. Así que ya podríamos decir que detrás del nombre del profeta encontramos un poco su misión. Y muchas veces también esa misión la encontramos en los momentos de vocación, las llamadas que hace Dios a los profetas. Ahí es también un momento para encontrar cuál es la vocación. Por ejemplo, Isaías. A mí siempre me llama la atención cuando Isaías tiene aquella experiencia de los ángeles o querubines cantando santo, santo, santo. Pues la misión de Isaías es precisamente proclamar la santidad de Dios. Aquí se trata de otra cosa. Joel predica, profetiza en el siglo VII.
profetiza en el sur, en Judá. Algunos dicen que la predicación de Joel está entre la destrucción del reino del norte, que era Israel, por parte de los asirios, pero antes de la destrucción de Jerusalén, del reino del sur, por parte de los babilonios. Así que más o menos nos da una idea entonces del tiempo en que Joel realiza su profesión, aunque algunos lo llegan a poner incluso hasta después del destierro, pero pues ya ellos se pelean, ellos se entienden los exegetas en cuanto a señalar fechas. Vamos a quedarnos con la fecha antes del destierro de Babilonia. ¿Qué sucede en este libro tan cortito? Como siempre invito cuando son libros cortitos a que vayan a su casa o estén en su casa, busquen el libro de Joel en la Biblia y lo leen en 15, 20 minutos. Si quieren leerlo con más pausa, pues no se echan la media hora tampoco. Y así entendemos y leemos un libro, un profeta completo. Pero no se trata tampoco de leerlo, se trata también de escudriñarlo, de rumiarlo, también de saborearlo. Y les doy algunas pistas para poder entenderlo. Esta profecía que hace Joel hoy, un tanto tétrica, oscura, ese famoso día del Señor, el día de Yahvé, que en un principio sería un día horrible, oscuro. Todavía en algunas profecías que le adjudican a la Virgen, por ejemplo en Fátima, se hablan de los famosos días de oscuridad. Todo esto viene de aquí, de Joel. Días de oscuridad, a veces entendido físicamente, literalmente, como que va a haber un momento en que vamos a estar todos en oscuras. Bueno, eso podría ocurrir, ¿por qué no? Un volcán, por ejemplo, ahora como está ocurriendo allá en las Islas Canarias, me imagino que oscurecerá bastante donde las nubes del volcán suben. Así que fenómenos atmosféricos se pueden dar. La famosa, el famoso, ¿cómo le llaman? Polvo del Sahara. También que nuestro cielo se pone medio oscuro, pero eso está muy lejos de ser días de oscuridad. Lo interesante es que Joel profetiza luego de una catástrofe que se dio allá en el reino de Judá. ¿En qué consistía la catástrofe? Una plaga de langosta. No son de las langostas esas que encontramos en el mar, sino del insecto ese volador que cuando llega a las siembras destruye las siembras, y siendo un país que se basaba también ahora en la agricultura, pues imagínense la destrucción tremenda. Y Joel observaba esa destrucción, observaba esas nubes completas de langostas que atravesaban el país y que creaban una oscuridad tremenda. Pues por ahí él va transformando, como poeta que era, una catástrofe, vamos a decir, ecológica, que tiene que ver con el tiempo, y la va transfigurando. En lugar de ser las nubes de langostas, eran nubes o eran ejércitos que venían a destruir a Jerusalén y venían a destruir el reino de Judá. Es decir, hace una transposición. Eso es muy natural de los poetas. Entonces, de esta catástrofe, Joel, que era un profeta muy adicto al culto, le encantaba el culto, entonces pone las recomendaciones para poder superar aquella plaga, aquel mal que era visto como una especie de castigo. Vamos a pensar que todavía sigue esa manera de pensar de que todas las cosas que ocurren malas son castigo de Dios, ¿no? Ahora pensamos que la pandemia es castigo de Dios, o pensamos que un terremoto es castigo de Dios, que a los pobres haitianos porque tienen el vudú es castigo de Dios. Todo eso tendemos a pensar, ¿verdad?, relacionando lo que ocurre con lo religioso, con el ámbito religioso. Y por lo tanto el profeta propone el culto, propone sobre todo el ayuno y la penitencia como maneras de restaurar la reconciliación con Dios, y para que entonces Dios
quite la destrucción, la catástrofe y venga un final feliz. Eso es un poco el esquema que utilizaban los profetas, que utilizaban también muchos de los escritores, sobre todo los que llamamos deuteronomistas. Sale entonces esta categoría de Día del Señor, que seguirá estando presente en muchos de los profetas. Para algunos profetas ese Día del Señor es catastrófico. Siempre se presenta con varias manifestaciones celestiales, consideraciones un poco atmosféricas, como es el caso ahora de las langostas, pero también se presenta como una especie de juicio escatológico. Palabra escatológico significa que tiene que ver con el final. De hecho, muchos de los exégetas todavía piensan que las profecías de algunos de estos profetas no se realizaron en el tiempo, sino que de alguna forma están esperando realizarse al final de los tiempos. Eso todavía sigue siendo pensamiento de algunos. Pero no hay duda de que Joel se refería a aquellas catástrofes de las que estamos hablando y sabemos que también vendrá la destrucción por parte de Babilonia del templo y de Jerusalén. Esa será la gran catástrofe que vivirá el pueblo de Israel y luego de Judá sobre todo, que son deportados a Babilonia, lo que llamamos el famoso destierro. Además, hay un juicio solemne, un juicio público a las naciones paganas. Las naciones paganas representan ese mal, representan esos otros dioses. Recuerden que en aquellos tiempos se pensaba que cada nación tenía su propio Dios. Incluso los judíos por muchos siglos pensaban en su Dios Yahvé, pero también pensaban que existían otros dioses. Por eso encontramos frases interesantes. ¿Qué otro Dios hay tan grande como nuestro Dios? ¿Verdad? Ninguno. De hecho, el nombre de Belcebú que encontramos hoy en el Evangelio viene de un dios, Belcebú, el señor de las moscas. Alguna vez lo hemos puesto hasta incluso en la pantalla, un ídolo muy feo, ¿verdad? Que da miedo, como para una buena película de terror, y que se le llama así el señor de las moscas porque los sacrificios que se hacían en el templo de este Belcebú era un Baal Zebú, es decir, era un Baal, uno de los dioses Baales. No los retiraban los sacrificios de los animales, sino que quedaban en el templo y esto producía la putrefacción y por lo tanto el llegar moscas. Y por eso el templo siempre estaba lleno de moscas y se le llama así el Señor de las moscas. En alguna película que hemos visto este tema de los endemoniados, seguramente habremos visto también las moscas de alguna forma y viene precisamente por esta idea, pero no es por otra cosa, sino por la putrefacción de los alimentos que se consagraban a ese Dios. Y por otro lado, también el día de Yahvé y este elemento catastrófico tiene como término una restauración definitiva. En Joel se presenta como la efusión del Espíritu Santo, o él dice del Espíritu, ¿verdad? Y también aquí se presenta como la restauración agraria, ¿verdad? Se restauran de nuevo las siembras, pero sobre todo la efusión del Espíritu. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 17, si no me equivoco, Pedro hace un discurso y toma precisamente este texto de Joel para hablar de que ese espíritu se ha derramado ya sobre las personas, sobre los jóvenes, sobre las doncellas, sobre los ancianos, sobre los niños. Aquello que decía Moisés, ojalá y que todo el pueblo profetizase, ¿verdad? Que el Espíritu viniera a todos y todos profetizaran. Se cumple ya en el tiempo de Jesús y se cumple con la venida del Espíritu Santo. Así que Joel, su profecía de alguna forma, según San Pedro, se ha realizado esa profecía no en el tiempo antiguo, sino con la llegada de Jesús y todo lo que irrumpe con la llegada de Jesús.
bien, un poco, pues, conocer un poco a Joel, ya con estas cositas que le he dicho, que también ustedes las pueden buscar en las introducciones que se hacen de los diferentes libros, encuentran esa información. Ahora podemos leer el libro completito, 15, 20 minutos, y ya verán qué podemos aprender. Interesante porque ustedes saben que yo siempre soy un poquito incisivo en la manera como algunos de los grupos religiosos leen la palabra de Dios. A veces yo oigo predicadores y los oigo como si fueran profetas del Antiguo Testamento, utilizando los mismos conceptos. Yo digo que no se trata solamente de imitar la manera como se hablaba en aquella época, sino sobre todo aprender la lección que nos da el pasaje. Eh, es cierto que Dios no castiga. Es cierto, como acabo yo también de decir, que las cosas que nos ocurren no son necesariamente un castigo de Dios. Y yo además le quito el necesariamente. Dios para mí no castiga, quizás nos corrige, pero no es castigo. Y si es cierto que no es así, pero sí tendríamos que preguntarnos, bueno, de todos modos, si fuera así, ¿qué aprendo yo de todo esto? Los israelitas estaban convencidísimos que a través del ayuno y de la penitencia ellos podían volver a Dios. No era tanto que Dios veía, ay, qué bonito, se arrepintieron y ahora están ayunando y están haciendo penitencia. No, es que el mismo ayuno y la misma penitencia les cambia el corazón. Y al cambiarle el corazón, entonces van limpiando de alguna forma el error, el pecado cometido anteriormente. Por eso, ante las situaciones negativas, yo creo que siempre es bueno que, aunque pensemos que no es un castigo de Dios, sí yo puedo aprender que quizá algo yo debería cambiar. Cuando nos suceden cosas negativas, uno piensa en uno mismo. Cuando muere un ser querido, uno revisa también su vida, la relación que tuvo con esa persona. Y entonces uno dice, caramba, yo no debía haber sido así. Ahora debería cambiar mi forma de ser, que no me ocurra con otras personas que yo también amo. Es decir, hay una revisión. Las circunstancias se dan y tienen que ser maestras para nosotros. La vida misma se convierte en maestra para nosotros. Aprendemos de las cosas que nos pasan, especialmente de las cosas negativas. El Evangelio hoy insiste en esa lucha contra el mal. Mal al que se le da nombre, Belcebú, príncipe de los demonios, desde que ya hemos dicho, ¿verdad? Baal, Zebú, señor de las moscas. San Agustín era uno de los que llegaron a decir que los llamados ídolos o dioses paganos no eran sino espíritus del mal, es decir, demonios. Esta teoría, pues aunque fue muy difundida a lo largo de toda la cristiandad y del cristianismo, y todavía se piensa de alguna forma de esa manera, pues tiene sus en contra, ¿verdad? Vamos a pensar que también los paganos tenían sus dioses y sus religiones un tanto equivocadas, pero era su religión y se le respetaba. La idolatría no es solamente tener un dios y lo coloco y yo le pido, ¿verdad? Entonces seríamos nosotros idólatras si tenemos imágenes y le pedimos a la imagen pensando en que la imagen me lo va a conceder como se pensaba en otras épocas. No, la imagen es un instrumento para nosotros, una provocación, es una especie de mediación para yo llegar a lo que es invisible, a lo que no se puede ver. Entonces la imagen es una ayuda, vamos a decir, pedagógica en nuestro crecimiento espiritual. Pero la lucha contra el mal no será solamente a través de estas fuerzas espirituales, que sí las reconocemos, que sí sabemos que existen, pero tenemos que recordar que Cristo ya las venció. Y aquí es el punto donde yo quisiera que nosotros nos quedáramos. El mal ya ha sido vencido. Parece que no, pero sí. Solamente que nosotros también participamos en esa batalla. La famosa batalla del Armagedón, del que habla Apocalipsis,
Cuando uno estudia el texto, uno se da cuenta que la batalla no será, porque la batalla ya se había dado, ¿dónde? En la cruz de nuestro Señor. Cuando Jesús muere en la cruz, derrama su sangre, Jesús vence en la batalla contra el mal. Y todos aquellos, la muchedumbre de la que habla, que seguimos a Cristo, también hemos de vencer junto con Cristo. Hemos ya vencido. Pero esa batalla también es personal y tenemos que librarla de alguna forma personalmente. Y tiene que partir de la confianza de que ya Cristo venció. El problema de muchas personas es que no tienen la fe suficiente para creer que Cristo ya ha vencido. Entonces se acude al fetichismo, se acude al espiritismo, se acude a los babalaos, se acude a la magia negra, se acude a todas las artes esotéricas, ocultas, porque en el fondo no se cree que Cristo haya vencido. Es un problema de fe, de creer, de confiar, al fin y al cabo. Y lo digo pues por las experiencias que uno va teniendo con algunas personas que viven y sufren esta situación. El mal ya ha sido vencido en la cruz. Cristo ya venció, pero necesita expresarse también personalmente en cada uno de nosotros, de tal manera que nosotros estemos claros, convencidos de que ha sido así y de que en mí tendrá que continuar ese triunfo del mal sobre el bien, del bien sobre el mal. Ojalá y que cambiemos un poquito la idea un poco de cosas raras, extrañas y un poco lúgubre, ahora que estamos en el mes de Halloween, ¿verdad? Del octubre y de las brujas y todo esto, a pensar que todo esto se libra aquí adentro, en nuestro corazón y sobre todo en esa propuesta de fe y confianza en el Señor. Si nosotros logramos vencer con confianza, entonces venceremos todo mal. Por eso es que muchas veces en los exorcismos o en algunas propuestas de algunos sacerdotes que saben de esto, nos dicen, rece el credo y récelo bien. Es decir, proclame su fe, crea bien en la fe suya como cristiano, como católico, y eso vence el mal, eso vence el demonio, cualquier espíritu, porque tiene que partir de esa confianza, de esa fe. Amén. Con la confianza que nos da ser hijos de Dios, ahora elevamos nuestras intenciones al Señor. Para que los cristianos nos fiemos plenamente de Dios, demos crédito a su palabra y con fe nos abandonemos en sus manos, trabajando por su reino, roguemos al Señor. Para que la comunión del Santo Padre con los obispos y cristianos de todo el mundo sea un signo creíble del amor de Dios que une, fortalece y afianza en la fe y el amor, roguemos al Señor. Para que la intersección de María conceda fortaleza a los que sufren, alivio a los enfermos y a todos los que están atribulados, los haga sentir su protección maternal, roguemos al Señor. Para que cada uno de nosotros, convocados por el Espíritu para celebrar la fe en Jesucristo, pongamos nuestra vida en las manos de Dios, vivamos confiadamente en su amor y demos testimonio al mundo del reino de los cielos ya presente, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos,
religiosas y religiosos, y por Padre Rafael Nuño, Felicita Galindo, Edwin García, Carlos Abreu, Gloria Ayala Hernández, Leopoldo Robles Otero, Marta Sánchez Agosto, Gloribet Martínez, Evelyn Feliciano Ayala, Isabela Victoria Torres, Lidia Santiago, Hilda Rodríguez, Leonardo Egúrbida, Wilfredo y Hermín Figueroa, Miguel del Valle Franco, familia Blanco Rivera, Doctor Nelson Rodríguez, Carlos y Carmen Rivera, esposo Sánchez y familia Carmona Colón, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Padre Juancho Medina, Ángel Vázquez Urbina, Rafael Medina Vega, Lidia Cruz, Yeli Galindo, Narda y Mindy Orange, Waldemar Zapata, Rómulo Corrada del Río, Carmen Betancourt, Ivette Ramos Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Martín Arturo Ortiz, Loguita Alvarado, Rafael Vergara, Rosa Rodríguez, familia Colón Rolón y familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica ya que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre tu altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, trabajar por un mundo más justo, de igualdad y concordia fraterna. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, convertir nuestra vida pasada al mensaje de la buena nueva. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre tu altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa
Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios misericordioso y fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesús, que se mostró siempre misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos, los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga,
y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, 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 danos tu paz, danos la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Comunión es unión con Dios. Comunión es unión y verdad. Nuestras almas unidas se funden y las manos se estrechan en paz. En la mesa con Cristo me sentaré y otro Cristo con Él voy a ser. Con mi hermano me alegro en el día y en la noche con él sufriré. Comunión es unión con Dios. Comunión es unión y verdad. Nuestras almas unidas se funden y las manos se estrechan en paz. Mi alma unida con Dios, con todos está. Quiero ser testimonio y verdad para todos los hombres dispersos. Oh Señor, cuando al fin volverás. Comunión es unión con Dios. Comunión es unión y verdad. Nuestras almas unidas se funden y las manos se estrechan en paz. Ningún hombre rechaza su fuerte voz si convidas a la humanidad. Todos pueden amarte también, Señor, cuando al fin para todos vendrás. Comunión es unión con Dios. Comunión es unión y verdad. Nuestras almas unidas se funden y las manos se estrechan en paz. Comunión es unión con Dios. Comunión es unión y verdad. Nuestras almas unidas se funden y las manos se estrechan en
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una nota de nuestros hermanos de Teleoro sobre el horario de la misa. A las 6 p.m. cambió a las 5 p.m. El telemaratón también. Eso no me lo habían dicho, así que telemaratón esta semana. Pues ya lo saben, telemaratón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, con todo el corazón. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí.